¿Qué tal? Buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el práctico número 8, el cual corresponde a hongos. Bien, para empezar con este práctico, a empezar con una descripción general con este grupo de organismos, eh, para hacer un repaso, digamos, dónde se encuentran ubicados los hongos. Primero, bueno, recordar que son organismos eucarióticos. Acá tienen, digamos, todos los filum, digamos, y familias que están presentes, digamos, eh, dentro de todas las características de organismos, ya sea, digamos, bacterias, eh, arquea o eucaria, en los que el pequeño cuadro, digamos, que ven ahí sombreado en color rojo, son, digamos, lo que corresponde a lo que son los organismos que son macroscópicos. Bueno, podemos ver, digamos, la fuerte asociación que hay entre los animales y los hongos y las plantas, digamos, con respecto a a las similitudes que pueden llegar a tener con respecto a otros organismos. Bien, bueno, recordar también de que los animales y los hongos tienen muchas características, digamos, aparte de ser células eucarióticas que poseen, digamos, un núcleo con membrana, eh, poseen también diversas organelas, así como también tienen los animales. Por eso, digamos, en evolución, se cree de que hace aproximadamente unos 1.500 millones de años se diferenciaron, digamos, por eso son considerados grupos hermanos. Bueno, más que nada era para ver, digamos, esa similitud, la relación que tienen con los animales y las plantas. Algunas características generales de los hongos, que hay descritas aproximadamente unas 100.000 especies, pero se cree que hay cerca de 1,5 millones de especies que todavía faltan ser descubiertas. Como también característica general, recordar de que tenemos lo que son los mohos, las setas y las levaduras. Los mohos, las setas y las levaduras, que como pueden observar ahí en las fotografías, por ejemplo, los mohos son muy comunes de observarlos creciendo sobre alimentos, como ser el pan, frutas, como los cítricos. Es muy común tener, digamos, el cajón y ver que crece, digamos, un moho de color verde o verde azulado. También bueno, este es el caso de los mohos, digamos, que son así como más polvurolentos, digamos, se los observa en la superficie de alimentos. Después también las setas o hongos de sombrero, también que vieron con Gustavo, digamos, en los teóricos. Es muy común verlos en el campo, digamos, crecer a lo que corresponden los grupos de los basidomicetos, los ascomicetos, pero los basidomicetos eh, crecen, digamos, como estos hongos de sombrero setas, y se los puede observar, digamos, en el campo, y son muy importantes en el reciclaje de lo que es la materia orgánica muerta, por ejemplo, la procedente de madera de árboles, de pastos secos. Bueno, son muy importantes ya que a través de sus enzimas extracelulares son capaces de degradar la madera. Hay hongos que se especializan en degradar tanto la celulosa como ser la lignina, digamos que es componente
principal de la madera, digamos, la lignina y la celulosa. A estos hongos se los denomina hongo de la podredumbre blanca, por ejemplo, a los que degradan lignina más celulosa, y a los que degradan solo celulosa se los llama hongos de la podredumbre marrón. Y como les decía, son muy importantes en el reciclaje de la materia orgánica muerta de los bosques, porque sin ellos, digamos, no sería posible la reutilización de esos carbonos, digamos, provenientes de esta materia orgánica. Entonces no habría reciclaje de nutrientes y por ende se acumularía toda la lignina y celulosa, no siendo posible toda la degradación y aprovechamiento en los ciclos biogeoquímicos. También, bueno, acá a la derecha tienen otra fotografía de lo que son las levaduras, que hay también muchas especies de levaduras, muchísimas. Entre las más comunes tenemos Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se utiliza para pan, para hacer vinificaciones, también es la más común, digamos, pero también hay muchas otras especies, como ser levaduras que no son utilizadas, por ejemplo, en biotecnología alimentaria, sino, por ejemplo, son patógenas, como Candida albicans, tenemos Aureobasidium pullulans, que también es otra levadura que, que se la puede encontrar, digamos, creciendo en distintos alimentos. Eh, bueno, hay muchas que también crecen por ejemplo, en ambientes que son extremos, por ejemplo, osmofílicas o osmotolerantes, como habíamos visto en la clase pasada, es decir, que resisten a donde hay una alta, elevada concentración de solutos, como en este caso cuando se habla de osmotolerantes, de azúcares, como por ejemplo levaduras que pueden crecer en alimentos como la miel, que tienen un alto contenido de, de glucosa y sacarosa. En este caso, si aumenta un poco, digamos, la humedad de la miel, ya son posibles de fermentarla. También, bueno, otras características, bueno, ya les había dicho que son eucariotas, que es decir, que tienen un núcleo celular bien diferenciado, con membrana celular, son inmóviles. Si bien hay algunos grupos, como ser los quitridiomicetos, los cuales tienen algún estadio que posee un flagelo, exceptuando, digamos, a esa zoospora, digamos, que en ese caso sería móvil, pero todo el resto es inmóvil. También con respecto a la nutrición, bueno, algo les había nombrado de que tienen una gran batería de enzimas extracelulares, las cuales son responsables de degradación de distintos tipos de nutrientes, como ser la lignina y celulosa, para utilizar los carbonos, digamos, utilizar esa materia orgánica para alimentos. También esa batería, bueno, enzimática le sirve para obtener, digamos, para degradar lo que son moléculas más complejas a moléculas simples, para poder absorberlas y utilizarlas en la nutrición. De ahí, bueno, también su gran importancia biotecnológica y también en la producción de distintos metabolitos, como ser antibióticos por parte de Penicillium, que, bueno, fueron muy importantes en la historia y todavía lo son, ya que gracias a ellos los metabolitos que producen son utilizados en la medicina para combatir bacterias, infecciones bacterianas. En cuanto en cuanto a cómo están conformados, bueno, pueden ser unicelulares, como ser levaduras, o pluricelulares, como ser las setas, digamos. También en cuanto a la reproducción, puede ser sexual o asexual. Pueden tener
se puede conocer, digamos, tanto la reproducción sexual como así también solamente conocer con respecto a esa especie de hongo, únicamente la reproducción asexual. En ese caso se los denomina hongos imperfectos porque no se desconoce hasta ese momento cómo se reproduce sexualmente. Con respecto, bueno, más adelante vamos a ver cómo son algunos ciclos de algunos hongos representativos, que bueno, con Gustavo ya lo vieron, pero repasar un poco. Como, bueno, con respecto al tamaño, también varían desde microscópicas, que son las bacterias, las levaduras unicelulares, y, eh, y, digamos de esporas también de los hongos, tanto setas como mohos, y pueden ser grandes hasta setas de 25 centímetros de diámetro, que, bueno, como se pueden observar en la fotografía que tienen, digamos, al medio. Eh, Respecto a la estructura, la estructura, bueno, ya habíamos dicho que tiene cierta complejidad y es muy variable, va desde unicelulares, como ser levaduras, hasta multicelulares, como ser los mohos y setas. Poseen en la pared celular también una molécula orgánica, la quitina, la cual está conformada por N-acetilglucosamina, que son cadenas de glucosa, la cual también es encontrada en los insectos, la quitina que le provee cierta resistencia. También, bueno, habíamos ya nombrado que tiene un núcleo verdadero con membrana nuclear, lo cual diferencia, digamos, este grupo de lo que son las bacterias. Acá podemos observar a la derecha lo que es distintos estadios de reproducción asexual de lo que sería la levadura Saccharomyces cerevisiae, el crecimiento por gemación, que es asexual, cómo se observa al microscopio de contraste de fases y cómo se va generando, digamos, una célula hija que, bueno, a través de la gemación, bueno, se va dividiendo y cómo, digamos, posteriormente ya las células hija que se produjo, también a su vez va produciendo otras yemas, digamos, que es un mecanismo de reproducción asexual. En ese caso, la célula tiene aproximadamente unos 5 micrómetros de diámetro, que es la que están observando, digamos, ahí en la fotografía de arriba. Abajo, digamos, a la derecha, también pueden observar lo que es a través de un ocular, cómo se observan, digamos, la Saccharomyces cerevisiae y, bueno, cómo, digamos, a gran velocidad va, digamos, creciendo. Acá también quería hacer una salvedad con respecto a lo que vimos la clase pasada de crecimiento bacteriano, que en ese caso se podía aplicar, digamos, la curva de velocidad de tiempo de duplicación, ya que se realizaba fisión binaria y veíamos la fase exponencial de crecimiento exponencial, que bueno, en este caso no aplicaría en el de las levaduras, ya que como ven se reproducen por gemación y puede producir, digamos, varias yemas a la vez, por lo tanto, digamos, es difícil utilizar lo que sería, digamos, esa teoría que, bueno, solo aplica para lo que son bacterias que se dividen por fisión binaria. Acá, bueno, a la izquierda tienen una placa de Petri, cómo se observa, digamos, una levadura en rasgos generales, digamos, bueno, en este caso, esta especie, pero son
a rasgos generales, se puede decir de que no tienen un brillo, digamos, característico. Bueno, algunas sí, pero generalmente se ve ese brillo mate que se llama, o sea, que más opaco, color blanquecinas, cremosas, digamos, son las colonias, con respecto a las bacterianas. Eh, y bueno, eso a rasgos generales, pero como les digo, bueno, hay algunas especies que sí, que son, tienen un poco más de brillo. Son, bueno, también cremosas, digamos, pero en ese sentido difieren, digamos, entre especies. También algunas levaduras van cambiando la coloración, como ser, vamos a ver más adelante, Aureo basidium, que va tornando, digamos, un color negruzco a medida que crece, a medida que pasan los días, y eso también le da una característica, digamos, para poder diferenciarlo. Respecto a los hongos filamentosos, acá tienen a la izquierda cómo crece una placa de Petri, más se diferencia porque son más algodonosos con respecto a las levaduras, tienen un hongo blanquecino, después van diferenciándose distintos colores, más oscuros, marrones oscuros a negros o amarillos. Bueno, son eso característica también de lo que son los conidios, digamos, que son las esporas que presentan los hongos filamentosos, que se denominan así. Entonces estos conidios, por ejemplo acá a la izquierda, a la derecha, perdón, tienen un esquema de cómo se va reproduciendo, digamos, el hongo a partir de la, de la, de la germinación de lo que son los conidios, que pueden observar esos redonditos, esos puntos, digamos, esos redondos, son esporas del hongo, bueno, que en este caso esporas o conidios van germinando, produciendo lo que se denomina micelio. Abajo a la izquierda pueden ver también el micelio, cómo se observa al microscopio óptico, eh, cómo, cómo ese micelio también, si se observa bien utilizando inmersión, digamos, con microscopio óptico, se puede observar si está bicado o no. Entonces eso también son características taxonómicas, digamos, para poder diferenciar especies de mohos o también de setas, digamos, de lo que son hongos de sombrero, que también poseen, digamos, esporas, que, bueno, también van germinando. En este caso, la seta, digamos, produce ese cuerpo fructífero que es el que observamos en el campo, digamos, el hongo de sombrero, que, bueno, también le da sus características taxonómicas, digamos, a diferentes hongos de sombrero, que también se pueden diferenciar microscópicamente a través de claves taxonómicas, como una que vamos a ver más adelante, que es la que habríamos de utilizar en el trabajo práctico del laboratorio. Entonces, bueno, eh, cómo se va generando, digamos, a través de los conidios, cómo van germinando esto y producen lo que son cuerpos, en este caso asexuales, digamos, que este es un ejemplo típico de Penicillium, porque tiene una forma de pincel, por eso antiguamente se decía Penicillium. Entonces, acá en el esquema microscópico que tienen al lado, digamos, acá pueden, acá a la derecha, me refiero al medio, digamos, pueden observar cómo se observa microscópicamente ese pincelito de Penicillium con los conidios, digamos, bien a un aumento, digamos, de 1000 por, cómo se observan, digamos, los conidios. También otra estructura que se llama fiálide, que es a partir de la cual se van generando las esporas. Todo esto se denomina conidióforo, eh, que, bueno, son estructuras asexuales, digamos, del modo, digamos.
También hay otras estructuras que se denominan sexuales, que es cuando se une, digamos, una hifa que tiene una hifa que se denomina positiva con otra hifa negativa, y de esa forma van generando una estructura, pero ya sería a través de la fusión de esas hifas, y se generan, digamos, estructuras sexuales, y eso los diferencia, por ejemplo, de este hongo que sería antiguamente denominado hongo imperfecto, porque se conoce únicamente la estructura sexual, de otro hongo, que puede ser también moho, que se conoce su estructura sexual, digamos, que ya sería hongo perfecto. Se conoce la estructura sexual y asexual. Bien, me pueden ir consultando, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda que les surja. Acá con respecto a las setas, el- en esta fotografía, por ejemplo, a la derecha, que es de un hongo de sombrero o seta que se observa en el campo, Amanita muscaria. En este caso, cómo se observa, digamos, el, el cuerpo fructífero, eh, que es, digamos, en este caso un hongo que es tóxico, es de los más tóxicos que hay, digamos, en la naturaleza, en el grupo de los hongos. Es mortal, digamos, si es que se lo consume. En este caso, cómo se observan microscópicamente a la derecha las estructuras, digamos, las hifas. Si microscópicamente se pueden observar esas hifas que están conformando ese cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero, a su vez, a la izquierda tienen las estructuras que se pueden observar del mismo, la volva, el pie, el anillo, lo que es el sombrero. Son características taxonómicas que, si voy a observar otra especie de hongo, a veces tiene o a veces no tiene anillo, como el pie, digamos, qué coloración, si tiene o no tiene volva, digamos, todo eso son características taxonómicas para poder diferenciar especies de hongos, de sombrero. Las laminillas, digamos, la coloración que tiene, también, bueno, son distintas características que se pueden diferenciar, digamos, especies. A su vez, si se observan las laminillas, se pone en el microscopio óptico, se hace un corte, digamos, utilizando un bisturí o una gilet. Se pueden hacer cortes finos, digamos, de esas laminillas, cortes transversales, y se puede colocar y observar lo que son las basidiosporas, que tienen esa forma como de garrote, y en ese caso las basidiosporas son originadas a través de una célula que se llama basidio, que es la que pueden ver diferenciada, digamos, ahí en este esquema. Eh, estas basidiosporas son posteriormente liberadas y son capaces de producir otro cuerpo fructífero, digamos, y generalmente se producen cuando hay suficiente humedad y generalmente en la noche. Y bueno, por eso cuando hay lluvias, digamos, eh, disminuye, digamos, la lluvia, y hay un clima un poco fresco. Bueno, son condiciones en las que es posible, digamos, encontrar hongos de sombrero, digamos, cuando cesa la lluvia. Bueno, acá les coloqué, digamos, lo que son algunas hifas para que vean hifas septadas y hifas, digamos, que son cenocíticas o no septadas, aumentos de 400 por el microscopio óptico, cómo se observan, digamos, esas hifas, que son, como les había dicho, características taxonómicas para diferenciar especies de hongos, ya sean mohos o setas. Y
son fácilmente reconocibles. Acá con respecto al metabolismo, son, en general son saprófitos, es decir, los hongos se alimentan, digamos, de materia orgánica que está como presente como detritos, materia orgánica muerta, digamos, proveniente de plantas, de animales, debido a toda la batería enzimática que poseen, digamos, son capaces de degradar. Por eso la importancia que tienen biológicamente en la naturaleza, ya que sin los hongos no sería posible el reciclaje de lo que serían, digamos, materia orgánica muerta, animal, vegetal, y de esta manera no habría circulación de los nutrientes para que posteriormente puedan ser aprovechados, por ejemplo, por las plantas. Por eso también Gustavo les había nombrado muchas simbiosis que hay presentes también, o asociaciones con plantas, o algas, por ejemplo, lo que serían los líquenes, que el hongo, digamos, le aporta nutrientes, digamos, como ser el fósforo, el líquen, y esa alga fotosintética le aporta lo que sería también material orgánico para alimentarse. También hay asociaciones de hongos con plantas, que son, digamos, muy importantes, las micorrizas, digamos. También, digamos, para hacer aportes de nutrientes a las plantas, digamos, y las plantas proveerles material orgánico que van produciendo a partir de, de lo que sería la síntesis, digamos, de lo que es la glucosa a partir del dióxido de carbono, a partir de la fotosíntesis. También en cuanto al metabolismo, son aerobios o anaerobios facultativos en cuanto a la utilización o no de oxígeno, como, como les había nombrado, que muchas levaduras son posibles de crecer en ausencia de oxígeno a través de la fermentación de lo que son azúcares, y de esta forma, a través de la fermentación, también producir otros subproductos que muchas veces tienen importancia industrial, como ser el alcohol, por ejemplo, industrial, en la industria de alimentos, pero también en otras industrias químicas, como ser ácido cítrico, que posteriormente se lo puede se lo puede purificar, digamos, y utilizarlo también, digamos, para otros propósitos. Bueno, son heterótrofos también porque no son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de material orgánico, a partir de materia inorgánica, como son las plantas. Por lo tanto, por eso establecen asociaciones con las plantas, digamos, para poder alimentarse. Se, son capaces de degradar materia orgánica, pero no sintetizar su propio alimento a partir de, por ejemplo, el dióxido de carbono. Por eso son heterótrofos. En cuanto a la temperatura óptima de crecimiento, pueden crecer, digamos, a temperaturas en general de 25 a 30 grados centígrados, si bien también, como les había dicho, hay hongos que son patógenos de humanos y animales, y en ese caso pueden crecer a mayor temperatura, por ejemplo, a la del cuerpo humano, que sería de 37 grados centígrados, o incluso más. También son de crecimiento lento y, por ejemplo, las bacterias a 24 horas, ya 24, 48 horas ya se pueden observar colonias en placas de Petri. En el caso de los hongos, en general, se necesitan más días para poder observar colonias en caja de Petri. Generalmente de 5 a 7 días se hacen las mediciones y observación. Estas son características bien generales, digamos, para nombrarles.
En cuanto a la reproducción, bueno, les venía nombrando, digamos, reproducción asexual y sexual. La asexual es a través de la fragmentación de las hifas que van elongándose o a través de los tabiques que también se van reproduciendo, a través de los conidios también, que son las esporas del hongo. Bueno, es otra forma de reproducción asexual. Y bueno, en el caso de reproducción sexual, es a través de distintas, que son conidios, que pueden ser denominados positivo o negativo, o en el caso de levaduras unicelulares, se denomina cuando son una levadura alfa y A, digamos, como vamos a ver más adelante, se fusionan y adquieren, digamos, una diploidía, y a través, digamos, de esa fusión van produciendo también esporas que se pueden reproducir asexualmente, pero ya tienen un número diploide, número genético diploide con respecto a lo que sería previamente a la fusión, que sería haploide. Acá tienen, digamos, en las fotografías algunos hongos, por ejemplo, un aspergillus en la parte de arriba, y que también, bueno, son asexuales, digamos, tienen un cuerpo asexual, digamos, de reproducción, que pueden observar esa cabezuela con los conidios o esporas que va generando. Es un conidióforo, como les había dicho, se denomina en general esas estructuras que son asexuales. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo, digamos, algunas especies que son características en cuanto a mohos y levaduras. Con respecto a lo que son las setas, pueden observar, digamos, acá a la izquierda lo que es un esquema general de reproducción. Está representado, digamos, lo que sería Amanita, que le venía nombrando, Amanita muscaria, que es este hongo que es cosmopolita, está presente en varios continentes, americano, en todos los continentes, les diría. Bueno, a excepción de Antártida, por el frío, digamos, no es posible el crecimiento. Bueno, en este caso es un basidio miceto, es muy venenoso, posee en la cara inferior del cuerpo, como les había nombrado, esas laminillas de las cuales se desprenden las esporas, que son basidiosporas, como pueden observar en el esquema. Esas esporas son diseminadas a través del viento, se depositan, digamos, en el suelo cuando tienen las condiciones óptimas de humedad, de temperatura, de luz, van germinando, produciendo, digamos, lo que a medida, digamos, que van germinando y creciendo ese micelio del hongo, se va formando lo que es ese cuerpo fructífero, que lo hace, digamos, a una velocidad bastante importante. Se produce, digamos, lo que es la volva, lo que correspondería al sombrero, digamos, son características, como les había dicho, taxonómicas, que ayudan a diferenciar entre distintas especies de setas, sería en este caso. Bien. Acá, bueno, también les puse un ciclo biológico, ciclo celular de lo que sería un ascomiceto, que es otro grupo, digamos, en el cual se encuentra Saccharomyces cerevisiae.
característico que este grupo generalmente, digamos, está, digamos, asociado a levaduras, aunque también hay levaduras pertenecientes a los basidiomycetos. Bueno, en este caso tenemos a Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, se podría decir la más antiguamente utilizada biotecnológicamente para producir vinificaciones, panificaciones. Entonces, bueno, en este caso tenemos lo que son las ascosporas haploides, como pueden observar al centro de este ciclo celular. Estas ascosporas hay digamos, se pueden ir reproduciendo por gemación, que sería asexualmente, a través, como habíamos visto en una fotografía al principio, de lo que a través de la gemación se produce esa división celular, que se producen dos células hijas idénticas, digamos, a partir de una progenitora. Posteriormente, bueno, tienen lo que o sea, se van diferenciando lo que son distintas cepas, por ejemplo, la A y la alfa, que se fusionan, digamos. Siempre se fusiona la alfa con la A, digamos, y de esta forma ya entra lo que sería el ciclo diploide. Bueno, todavía no, hasta que no se fusionan los núcleos, digamos, no entra en lo que es el ciclo diploide. Entonces, esto se puede ir observando en el microscopio. Entonces, bueno, se puede ir viendo, digamos, estas distintas fases, aunque es bastante difícil hacerlo, pero se puede hacer. En el caso, digamos, de cuando ya se realizó, digamos, esa fusión nuclear, ya se observan células que son más grandes. Generalmente cuando también se va dividiendo, digamos, en la fusión a través de una división asexual, ya cuando están fusionados esos núcleos. Entonces también tendría, si bien cuando están fusionados esos núcleos, también una fase de crecimiento, de reproducción asexual, como pueden observar en esa parte del ciclo. Y si hay una meiosis, ya hay producción de lo que son las ascas, que es un saco donde están presentes, digamos, todos las ascosporas, que cuando se liberan, nuevamente comienza el ciclo haploide a través de la gemación. Si bien, como les había dicho, que se puede observar al microscopio óptico, generalmente lo que se puede observar son las ascas, digamos, esa fase donde se observa ese saco con todas las ascosporas en su interior. Esa es la parte donde se puede observar, o también cuando ya están producidas las ascosporas y se observa la germinación, digamos. Eso es lo que es más fácilmente observar al microscopio. Respecto al ciclo celular de lo que son los mohos, bueno, acá eh, lo que es perteneciente a este grupo, los zigomicota, que habíamos dicho que son hongos en los cuales generalmente no se conoce el ciclo sexual, sino solo el asexual, por lo tanto son denominados antiguamente hongos imperfectos. En este caso está Rhizopus stolonifer. Se puede observar, perdón, en este caso de Rhizopus stolonifer se conoce tanto el ciclo sexual como asexual. En este caso sería un hongo perfecto, digamos, porque se conoce las dos fases, digamos. Entonces, como pueden observar, digamos, va creciendo, digamos,
tenemos primero un conidio, una espora del hongo, la cual se deposita en la superficie de un alimento, en este caso pan. Al depositarse y encontrar las condiciones óptimas de temperatura, humedad, va desarrollándose. Como ven, esa espora, como pueden observar, digamos, acá en la superficie del pan, va germinando lo que es la espora y genera lo que se denomina ese rizoide, que son como una especie de raíces, eh, emulan, digamos, a una raíz de la planta, pero bueno, está conformada por lo que son los micelios del hongo, de este hongo. Eh, Posteriormente, una cepa positiva de este hongo se puede encontrar con otra cepa negativa, que son determinadas genéticamente, estas cepas positiva y negativa. Eh, Posteriormente se fusionan, se pueden fusionar. Bueno, esta sería la fase asexual a la que le venía hablando, digamos, de germinación de la espora. Y al fusionarse, digamos, ya entra lo que sería en la fase sexual de este hongo. También fase asexual es a través de la producción de estos esporangios, que también se puede producir en la fase asexual, estos esporangios, en los cuales en su interior poseen esas esporas asexuales. Si ya hablamos de fusión de micelios, en este caso ya sería entraríamos a lo que es la fase sexual del hongo, que como podemos observar acá en la parte superior, tenemos los dos micelios, positivo y negativo, agrandados, digamos, en digamos, en este esquema. Se puede observar cómo emiten esas prolongaciones, esas protuberancias de lo que son estos conidios, de lo que son estos, perdón, micelios, se van juntando y generan estos gametangios, en los cuales en su interior van generando esta célula, digamos que es el cigoto, por la fertilización, digamos, que se produce, y este cigoto en su interior se va dividiendo y genera lo que son la cigospora, que bueno, que ya posee, digamos, una gruesa pared, digamos, eh, esta cigospora, y muchas veces se puede observar, digamos, para poder diferenciar entre, entre especies de hongos, se puede observar para poder caracterizarlo, digamos, al microscopio óptico, y también, digamos, ayuda a su diferenciación. Acá la cigospora, digamos, ya hay lo que se denomina, bueno, la meiosis, que produce ya los cuerpos fructíferos, que a su vez va produciendo, digamos, lo que son también las esporas, para entrar nuevamente a lo que sería, digamos, el ciclo asexual. Acá, digamos, también les puse distintas estructuras correspondientes a reproductivas asexualmente del hongo. Tienen, digamos, la reproducción asexual de los hongos y lo que correspondería a algunas estructuras de esporas representativas. Si, por ejemplo, estamos hablando de fisión transversal de lo que sería del micelio, como tienen en la imagen A, digamos, en este caso solamente hay fisión transversal asexual, y puede ir creciendo en longitud. De esta forma, digamos, se va reproduciendo asexualmente el micelio por fisión transversal. Si ya posteriormente esa fisión transversal de lo que es el micelio se va fragmentando, como pueden observar en la imagen B, y se van liberando, digamos,
lo que son esos compartimientos, ya se denomina artroconidio y serían artroesporas. Cada una de esa hifa fragmentada se denomina ya serían conidios o esporas, y en este caso se denominan artroconidios o artrosporas, porque ya cada uno de ellos puede ir germinando y generar nuevos micelios. Posteriormente en la C también es otra estructura sexual, en este caso se denomina que va engrosándose la pared de ese micelio, de ese compartimiento, se va engrosando, y en su interior se generan lo que son los conidios, en este caso se denominan clamidosporas, que también son características de especies de hongos que ayudan a su diferenciación cuando se observan al microscopio óptico. Cada especie en particular tiene su forma de reproducción asexual. Por eso es que es importante poder diferenciar estas estructuras cuando se observa, digamos, al microscopio óptico, lo cual se puede hacer muy fácilmente a través de la práctica de la observación. También es importante muchas veces no romper mucho cuando se toma el hongo que creció en una placa de Petri, no romper demasiado, digamos, tratar de, con cuidado, obtener un pedacito del hongo para poder observar estas estructuras en el microscopio óptico. También en el D, digamos, podemos observar lo que es un esporangio, producido a partir de un esporangióforo, de esa célula, digamos, a partir de allí se genera, digamos, lo que es este esporangio, y en su interior tiene las esporangiosporas. También es característico de especies de hongos. Bueno, acá en E tenemos lo que ya habíamos visto anteriormente, lo que correspondería a las conidiosporas o conillos, que corresponden a Penicillium, por eso tiene esa forma de pincel. Es muy característico y muy fácilmente observable al microscopio óptico. En este caso se producen a partir de un conidióforo, de esa célula que pueden observar allí. Y después tenemos por último la estructura F, donde están las blastosporas, que en este caso se van generando, digamos, esas hifas. A partir de esas hifas, esas prolongaciones de las cuales surgen, digamos, estas blastosporas, que son como ramificaciones que se pueden observar, a diferencia de lo que sería un penicillium, que generalmente son terminales. Bueno, en este caso tiene como ramificaciones y se genera, digamos, esta estructura ya más ramificada, digamos, que correspondería a lo que son las blastosporas. Bien, acá pasando a lo que nosotros observaríamos en sí en el trabajo práctico, generalmente se utiliza, digamos, lo que es una clave taxonómica para poder diferenciar distintos géneros de hongos, hongos que en este caso son hongos que son deteriorantes de alimentos. Este libro es muy bueno para hacer identificación de hongos que crecen, digamos, a partir de alimentos. Es un libro que está presente en la biblioteca de la facultad, en formato físico, digamos. Entonces, cuando se hace aislamiento por ejemplo, de miel, de mermeladas, de pan, de cítricos, o sea, cuando se hacen aislamientos de hongos, de moho y levaduras, principalmente, se tiene, digamos, cuando se tiene
Si hay que seguir todos los pasos necesarios para poder hacer el aislamiento de ese hongo, como habíamos visto en los prácticos anteriores, con una ansa estéril, digamos, se toca el alimento, se va a sembrar en un agar nutritivo. Los agar que se utiliza para aislamiento de hongos tienen alto contenido de glucosa, ya que utilizan, digamos, a diferencia de las bacterias, que generalmente tienen más proteína, digamos, que azúcares. Bueno, por ejemplo, acá tiene el agar malta, digamos, que como pueden observar, tiene 20 gramos de malta, 20 gramos de glucosa, solo 1 gramo de peptona, para poder observar, digamos, la proporción de glucosa con respecto a peptona que hay, digamos. Eh, También generalmente son más ácidos, digamos, por el alto contenido de glucosa que tiene. Entonces también permite, digamos, muchas veces que sean medios selectivos, ya que al tener elevado contenido de glucosa y mucha también acidez, pH, pH bajo, permite, digamos, crecimiento de hongos más que de bacterias, aunque generalmente también se les agrega antibióticos para evitar también el crecimiento bacteriano. Bueno, acá en este libro hay 3 medios de cultivo que son específicos, que son el agar malta, el agar cesapec y el agar cesapec glicerol, que están por sus siglas, digamos, el malta, que es MEA, el cesapec, que es el CIA, y el cesapec glicerol, que es el G25N. Bueno, en este caso, o sea, ahí tienen los componentes de cada uno de estos medios de cultivo. Como pueden observar en el esquema que tienen acá a la derecha, arriba, hay que tener cada círculo corresponde a lo que es una placa de Petri. Entonces se preparan en total 4 placas de Petri con medio CIA, tienen 2 con MEA y 1 con G25N. Y los numeritos que tienen, digamos, 1, 2, corresponden a lo que son especies de hongos o hongos que no tenemos identificados. Hongos, en este caso, pueden ser mohos o levaduras, los cuales aislamos de alimentos. Se realizó el aislamiento a través de técnicas, como ya sabemos que se hacen, a través de estrías por agotamiento. Eh, Posteriormente se hacen sucesivos repiques para estar seguro de que tenemos totalmente aislado un hongo en forma pura, digamos, sin que haya 2 o más especies, sino que hay una sola especie. Por eso se utiliza, como ya habíamos visto, muchos repiques sucesivos. Entonces, cuando ya lo tenemos bien purificado, bien aislado a ese hongo en un medio de cultivo, como ser el agar malta, ya posteriormente pasamos a hacer lo que es la identificación utilizando las claves taxonómicas que hay en este libro. Si es un hongo aislado a partir de alimentos. En este caso, entonces, como les había dicho, los números 1 y 2 corresponden a que se pueden poner sería especie 1 y especie 2. Quiere decir que a través de este esquema, utilizando estas cajas de Petri para optimizar la identificación de hongos, para no gastar tanto medio de cultivo ni tanto espacio en la heladera o en las estufas, se hace la identificación de 2 hongos a la vez. Entonces, en una placa de Petri se coloca, por ejemplo, el que dice CIA y no tiene la temperatura colocada, generalmente se coloca a 25 grados centígrados. Y la que tiene, por ejemplo, 37 grados centígrados, se colocan especie 1 de un lado, se divide, se corta, digamos, el agar utilizando la esterilidad y un ANSA en anillo bacteriológico,
se divide, digamos, el agar, se hace un corte y de un lado se coloca, se hace punción, digamos, de una especie del hongo y del otro lado se coloca la otra especie del hongo. Acá, como tienen bien especificado en el trabajo práctico, les dice, digamos, cómo tienen que preparar un agar especial, digamos que un agar agua, que se llama, que tiene muy bajo contenido de agar y no tiene ningún tipo de nutrientes. Lo único que sirve este agar es para poder hacer la siembra, digamos, en este medio de cultivo. Se toma, se toma, digamos, con el anza en anillo, lo que serían los conidios del hongo y se mezcla bien en lo que sería el agar agua y para generar lo que sería para que se pueda adherir bien cuando se hace la siembra, digamos, en estos medios de cultivo. Eh, bien, entonces, bueno, acá para seguir, bueno, entonces también, digamos, se siembran dos especies en lo que sería el agar G25N, que es el CIA que posee glicerol. Entonces, en este caso también se siembran dos especies de moho y también hay otro A. García en el cual se pone a 5 grados centígrados en heladera y donde también se hace la siembra de dos especies diferentes de hongo. Bueno, como les había dicho, esto se hace para poder optimizar el espacio, digamos, ya que si se quiere hacer identificación de muchos hongos a la vez, se va a utilizar mucho espacio, digamos, en heladera, en estufas. Por lo tanto, digamos, estos autores optimizaron, digamos, esta técnica para hacer la identificación de dos hongos a la vez utilizando esta metodología. Las temperaturas, los medios de cultivo, eh, el color, el exudado, que quiere decir que son como esas gotitas que produce superficialmente el hongo a medida que va creciendo, cómo es la textura del hongo, si es algodonosa, si es más aterciopelada, cómo es el crecimiento, si es rápido o lento, por eso se hace medición utilizando regla de los diámetros del hongo en los diferentes días de crecimiento. Son todas características taxonómicas, la coloración que tiene del anverso, del reverso, que sería mirándola de abajo a la placa de Petri. Son todas características taxonómicas que va a ayudar a diferenciar las diferentes especies de mohos o levaduras, digamos, que hay, que pueden haberse desarrollado en esa caja de Petri. Y los aislamientos realizados de los alimentos. Bien, todas estas características son macroscópicas. A su vez, también hay características microscópicas, como ser las hifas, lo que les había dicho, que si son tabicadas o no, como es el conidióforo, que es la asexual, digamos, si es artroconidio, si es a través de un conidióforo que hemos visto como penicillium, digamos que tiene esa forma de pincel, o aspergillus, que tiene como una forma más abombada, digamos. Eh, si hay presencia de fiálides, que les había dicho esa estructura que es como a partir de la cual se producen los conidios, que son las esporas. También son características taxonómicas si está ubicada la espora si en este caso produce algún tipo de conidio o espora que tiene como tabiques, que son más grandes, digamos, esas esporas. Esos tabiques también ayudan porque son característicos de ciertas especies. Acá tiene una cabezuela, digamos, de lo que sería un aspergillus, que como que es más abombada con respecto a lo que sería penicillium, que es como forma más de un pincelito. Eh, bueno, cómo son esos conidios, si son tabicados o no, si son
También, como le había nombrado al principio, la coloración que va adquiriendo las esporas, cuando se torna color negro, color amarillo, color azul verdoso. Eso quiere decir, cuando se observan esos colores en las cajas de Petri, quiere decir que ya está esporulando, digamos, el hongo, que generalmente cuando empieza a crecer tiene un color más blancuzco. También, si hay presencia de lo que son ascos, ascosporas, que ya serían características de crecimiento más sexual, digamos, de fusión de lo que serían de micelios, y a partir de esto se producen lo que son las ascosporas. En este caso habíamos visto el ejemplo de lo que es el Saccharomyces cerevisiae, cómo se observa, digamos, los ascos, que son como esos sacos, que les había dicho que se observan bien grandes al microscopio óptico, y de esa forma poder diferenciarla de otras levaduras o mohos, digamos. Acá les puse el ejemplo, digamos, de cómo, de la clave como figura, digamos, en el libro, en lo que sería el Pitt and Hawkins, que es el libro que les había nombrado, el que íbamos a utilizar en el práctico, que sirve para diferenciar hongos presentes en alimentos, en deteriorantes de alimentos, que serían. Bueno, este libro, el Pitt and Hawkins, ofrece, digamos, esta clave taxonómica general, eh, bueno, como pueden observar, tiene hongos xerofílicos, que son, por ejemplo, hongos que crecen cuando hay bajo contenido de agua, como a diferencia de osmofílico, por ejemplo, cuando también hay baja actividad agua, pero es producto de que hay mucha concentración de soluto en forma de azúcares. Después también tenemos los halofílicos, que les había dicho en el práctico anterior, que les había hablado de un elevado contenido de cloruro de sodio, que también es otras características, digamos, de hongos. En este caso, xerofílicos es que directamente, por ejemplo, en el pan, digamos, donde no hay casi agua presente, digamos, en ese alimento, pero aún así hay hongos que pueden crecer. Bueno, en este caso son hongos que son xerofílicos. Bueno, ahí tienen indicados, digamos, el libro específicamente donde habla de los grupos de hongos que se pueden, por ejemplo, bueno, como toda clave dicotómica, por ejemplo, entran con uno, digamos, donde dice en inglés, por ejemplo, que no, hongos, digamos, que no son capaces de crecer en estos medios de cultivo en los 7 días. Entonces ya hay que dirigirse a lo que es el capítulo 7, o si ya, el capítulo 9 digo, o si hay crecimiento, por ejemplo, en estos medios estándar, ya entramos a lo que es 2, digamos. Entonces así se va uno guiando por los numeritos y se va dirigiendo a los distintos capítulos, digamos, de este libro, donde habla específicamente de distintos grupos que pueden ser encontrados, digamos, en estos medios de cultivo, o sea, cómo crece, digamos, en el medio CIA, en el medio MEA, en el G25N, o sea, si es que hay o no crecimiento en esos medios de cultivo. Eh, como, o sea, si hay cuerpos fructificantes, por ejemplo, asexuales, bueno, también se va a otros capítulos. Bueno, así, digamos, es como ya lo vienen utilizando en muchas materias, ya sea para identificación de insectos, identificación de plantas. Bueno, acá pasa lo mismo, para identificar los hongos se utiliza, digamos, estos distintos medios de cultivos y esta clave dicotómica usando esas características, cómo son, digamos, si son tabicados o no, el micelio, si hay presencia de lo que les había dicho de fiálides.
a partir de las cuales se va generando lo que son los conidios. Bueno, todo, como pueden observar en esta clave, son todos términos que tienen descriptos, digamos, en esta clave que ayudan, digamos, a ir diferenciando, digamos, las distintas especies. Eh, bueno, acá, cómo se observan distintos hongos, coloraciones, si hay presencia de exudado o no, son todas características taxonómicas. Por ejemplo, algunos se ven como más claros, blanquecinos, y a medida que se van oscureciendo, adquieren un color mayor negro o más verde, eso quiere decir que ya las esporas son las que le proveen esa coloración. Por lo tanto, por eso van cambiando, digamos, a ciertos días tiene color blanquecino en el medio de cultivo, pero posteriormente, por ejemplo, en CIA o en MEA, van adquiriendo otra coloración. Entonces eso es por producto de que ya están produciendo lo que son los conidios, las esporas. Eh, Acá, bueno, ya les puse ejemplos. Estas son fotos del libro, digamos, de Pitt Hawkins, donde pueden observar distintas especies de hongos, cómo van creciendo, digamos, en estos medios de cultivo, tanto macroscópicamente, por ejemplo, acá a la izquierda tienen Alternaria alternata, una especie, digamos, de hongo de alimentos, eh, cómo crece, digamos, en, en un medio de cultivo. Eh, Tienen, por ejemplo, los 7 días de crecimiento a 25 grados centígrados, cómo se observa ese crecimiento. Acá, si bien tienen otros medios de cultivo, PDA o DCMA, son distintos medios de cultivo. Muchas veces este libro también solicita para identificar cierto hongo de que se lo haga crecer en un medio de cultivo, digamos, como ser los que están descritos ahí. Entonces, son otros medios de cultivo que utiliza el autor para poder describir el crecimiento, ya que por ahí a veces cuando se observa crecimiento muy similar con respecto a otro hongo, pide que se lo haga crecer en otro medio de cultivo diferente para poder identificarlo. Entonces, bueno, en este caso pueden observar lo que son los conidios, que son tabicados, que es característico de esta especie Alternaria alternata, como pueden observar en esta fotografía, microfotografía óptica, microscopio óptico, cómo están los conidios septados. Bueno, acá a la derecha les puse una levadura que es Eurobasidium pullulans. En este caso, esta levadura, como a medida que pasan los días, primero tiene un color blanquecino, pero a medida que va creciendo, se van pasando los días, adquiere un color oscuro, negruzco, porque esta levadura es capaz de producir este pseudomicelio. Pseudomicelio quiere decir porque si bien es una levadura unicelular, a medida que pasan los días, va como produciendo estas cadenas, estas cadenitas de esporas, de micelio sería, y adquiere esa coloración más oscura, negruzca. Entonces, de esa forma, digamos, es también posible diferenciarla, digamos. Eh, bueno, acá tienen, por ejemplo, las levaduras, digamos, unicelulares, y a medida, digamos, como les dije, que van pasando los días, va adquiriendo este pseudomicelio y adquiere esa coloración negruzca, característica. Acá otras especies que, por ejemplo, del género Mucor, digamos, eh, este género Mucor, por ejemplo, especies circineloides, también presentes, digamos, de alimentos, también
posee esa estructura sexual que pueden observar, digamos, en la microfotografía, que tienen, por ejemplo, en F, digamos, se puede observar las esporangiosporas que están encerradas, eh, digamos, en esa estructura. En la parte de arriba esquematizada, como están representadas, digamos, el esporangio, que contiene en su interior estas esporas, digamos, las esporangiosporas, por eso se denominan así, porque estaban encerradas en ese esporangio. También esquematizado B, columela, que bueno, esa estructura, digamos, que tiene como un vuelito que se puede observar, que también le da características taxonómicas, ese vuelito, digamos, que tiene el esporangio. Entonces, ayuda también taxonómicamente a poder diferenciar esta especie de hongo. En la parte bien de abajo, bueno, están una microfotografía de lo que sería en G, digamos, en la fotografía óptica, en la microfotografía esa, tienen lo que son las esporangiosporas, vistas, digamos, en una microfotografía. Bueno, acá a la derecha, digamos, unas esporas que son bien características, que tienen esa forma como de media luna, que pertenecen a esta especie que se llama Fusarium oxysporum, y este género en general produce, digamos, estas esporas que son como esas, que son alargadas, digamos, con esa forma de media luna. Y también poseen como unos tabiques. Bueno, esas son características que ayudan a diferenciar, digamos, a este género. Y, bueno, también si se las mide con el microscopio, las coloraciones que adquiere, también ayuda a diferenciar especies. O el crecimiento también en distintos medios de cultivo. Por ejemplo, acá Fusarium oxysporum también se lo hizo crecer en medio PDA y DCPA. Pero, por ejemplo, Mucor en medio CIA, tienen a la izquierda que se lo hizo crecer. Bueno, como les había dicho, el crecimiento en distintos y coloración que adquieren en un medio de cultivo le da características taxonómicas para poder diferenciar estos hongos. En B, digamos, tienen, por ejemplo, las fiálides, digamos, a partir de las cuales se van generando estas esporas, como digamos, son características también de la presencia de fiálides, digamos, en esta especie, digamos, en particular. Bien. Tomo mate. Con respecto, digamos, les quería poner un ejemplo de artroconidio que les había mostrado anteriormente en un esquema, que a medida que va creciendo ese micelio, se puede ir fragmentando el micelio a través de los tabiques que se producen. Al fragmentarse se puede observar así como está en la fotografía, en este caso la especie Geotrichum candidum, bueno, produce, digamos, artroconidio, que a partir de allí, cada uno de estos artroconidios pueden generar más micelio, digamos. Entonces son artrosporas. También muy característico de este género y especie, eso, digamos, este artroconidio, muy fácilmente observable, característico. En el caso abajo tienen Rhizopus stolonifer. También les quería poner este ejemplo, ya que, bueno, también en estos días, no sé si escucharon hablar del hongo negro, digamos, que, bueno, Rhizopus, Mucor, por ejemplo, son hongos que infectan, digamos, a personas que
que están bajo tratamiento contra el COVID, por ejemplo, que decían que estos hongos que son oportunistas, ya que esas personas a través del tratamiento de COVID se les suministra algunos antiinflamatorios, corticoides, los cuales hacen que proliferen estos hongos negros, digamos, por ejemplo, del género Rhizopus y género Mucor. Estos hongos negros son oportunistas, digamos, porque están presentes, son lo que se denomina ubicuos, es decir, que están presentes en todo tipo de ambientes, en todos lugares, ya sea el suelo, el aire, pueden estar presentes en la mucosa de la nariz, pero a través de nuestras defensas, del sistema inmunitario, no nos contagiamos, a menos de que, como pasa en las personas que están infectadas con COVID, al tener que aplicarle estos antiinflamatorios, corticoides, eh, hace, digamos, que les crea las condiciones al bajar las defensas de esas personas, digamos, que están infectadas con COVID, bajen la defensa, entonces estos hongos pueden proliferar y producir infección, digamos, pulmonar y cuadros más graves, digamos, de COVID por estas infecciones, digamos, con hongos. Hongo negro, digamos, que se denomina, porque, bueno, va necrosando el tejido y produciendo una coloración negruzca, a medida también de que produce, como vimos, estas esporas, los conidios, que son de ese color negro, digamos. También a personas que sufren diabetes, habían dicho los médicos, de que son también susceptibles esas personas, que también están bajo tratamiento contra COVID, de producir, digamos, esta infección, producir el hongo negro, digamos, que son la mucormicosis, se les llama médicamente, digamos, este término, digamos, infecciones a través de estos hongos. ¿Por qué? Porque son los mucorales, se les denomina así a estos géneros, Rhizopus, a Mucor, digamos, entonces, eh, por eso, digamos, se los denomina mucormicosis. También, bueno, tiene características como este Rhizopus stolonifer, pueden observar, digamos, porque tiene ese rizoide, digamos, que sería, como emularía una raíz de una plantita, digamos, pero no, pero está conformado a través de micelio del hongo. Entonces, bueno, también otra característica taxonómica, digamos, y también la producción de lo que son columela, que es como ese paragüita que, que también ayuda a diferenciarlo taxonómicamente. En la imagen C tienen esporangiosporas, digamos, que, bueno, son asexuales, y habíamos dicho que cada una de ellas puede generar nuevo micelio del hongo a través de su germinación. Acá en la imagen a la derecha tienen lo que es penicillium, como se observa, digamos, esos pincelitos característicos, por eso se lo denomina así. Implicatum, Penicillium implicatum sería la especie en este caso, y cómo se observa el crecimiento en medio, en la imagen A, en CIA, y en la que está más a la derecha, digamos, en agar malta, digamos, que sería MEA. Como, bueno, la intensidad del color, cómo va variando, digamos, en uno u otro medio, también, bueno, ayuda a diferenciar entre especies, digamos, de Penicillium. Bueno, como, digamos, se observan los conidios en la parte, digamos, de abajo de estas microfotografías, y cómo son las fiálides, que son las estructuras que van originando, que son como esos, vieron de los pinos cuando juegan a los bolos. Bueno, esos son las fiálides, digamos, esos pinos que van generando esos conidios, eh, son, digamos, la fiálide. También ayudan, digamos, a determinar, digamos,
especies de Penicillium. Y bien, digamos, abajo a la derecha tienen ya los que son más agrandados, lo que son los conidios, digamos, que son las esporas. Acá más ejemplos de hongos muy característicos que casi siempre los podemos observar en los prácticos cuando vamos a hacer coloraciones, observación de alimentos, de hongos aislados a partir de alimentos. Tiene la Aspergillus fumigatus, por ejemplo, esta especie en particular, a diferencia de Penicillium, como va formando esas cabezuelas, si bien también estas cabezuelas tienen posteriormente lo que son también fiálides, que son los pinos, como esos pinos para jugar a los bolos que les había dicho, que son las que originan las esporas o conidios. Entonces también, digamos, es muy característico de cuando vean esta estructura de cabezuela con estas fiálides, corresponde a lo que son los Aspergillus. Bueno, en este caso, más a la derecha, otro también Mucor, digamos, como habíamos visto anteriormente, acá otra especie, Mucor piriformis, como se observa la columela, que en el esquemita que tienen bien a la derecha, el D, digamos, que sería como ese vuelo que tiene a su alrededor el esporangiosporo. En este caso, bueno, también ayuda a taxonómicamente poder diferenciar entre especies, digamos, la presencia de esa columela. Abajo, digamos, como están eh, las esporas, digamos, la figura microfotográfica F, digamos, pueden observar las esporas. También al medirlas ayudan a diferenciar taxonómicamente de otras esporas eh, o por ahí poder diferenciarlas, digamos, de lo que serían levaduras. El tamaño también es importante, como a partir de si es un crecimiento eh, más algodonoso, más aterciopelado, que sería emula a terciopelo, poder diferenciarlo de lo que son levaduras, que por ahí crecen más cremosas, digamos, mantecosas a la vista, son las levaduras, entonces opacas, entonces, bueno, eso también ayuda a diferenciar, digamos, taxonómicamente. Y acá, por último, les puse ejemplos de levaduras que, bueno, tienen, por ejemplo, Saccharomyces bailey arriba, que es una levadura que crece a muy alta concentración de solutos, de azúcares, es osmofílica, puede deteriorar muchos alimentos que tienen alto contenido de azúcar, como ser mermeladas, es capaz de crecer esta levadura y fermentar, digamos, ese alimento. Bueno, pueden observar bien a la derecha cómo crece más en forma, digamos, mantecosa, digamos, tiene otra consistencia diferente a lo que son los hongos y las bacterias, los mohos, digamos. El de abajo, por ejemplo, tienen Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de pan, la más común. Entonces, bueno, cómo también se pueden diferenciar, tiene ciertas características, si bien son muy similares, características en cuanto a fermentación de distintos tipos de azúcares, sacarosa, glucosa, maltosa, arabinosa. Hay una batería de azúcares específicos que si pueden usarlos o no, si pueden resistir, digamos, a altas concentraciones de azúcares, se preparan medios especiales. De esta forma se puede diferenciar entre especies de levadura, digamos, si bien hay un libro que es más específico para poder diferenciar especies de levaduras. Por ejemplo, el Kurzmann, digamos, un libro específico para diferenciar entre aproximadamente 1000 especies de levadura, o también hay otro libro que es
el Barnett, digamos que también sirve para identificar específicamente levaduras. Jarrow, digamos, son autores mundialmente conocidos que trabajó, digamos, en poder diferenciar taxonómicamente especies de levaduras ambientales, levaduras presentes en alimentos, levaduras presentes en distintos tipos de ambientes con alto contenido salinos, ambientales, como sea salina, digamos. Entonces hay levadura en muchos ambientes. Entonces estos autores se tomaron el trabajo de identificarlas a todas, prácticamente. No a todas, sino a las conocidas, digamos, me refiero. Y también con respecto a los hongos, a las setas, digamos, también hay autores que específicamente se dedican a poder diferenciar cada uno. Y bueno, chicos, eso con respecto, digamos, a lo que corresponde al práctico número 8 de MOS, de hongos. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta. Me parece que por ahora no, profe. Bien, bueno, dejo de grabar.